Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, buenas tardes, todo excelente. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, afortunadamente. Le recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @GallupPartners o en nuestra página de internet www.galluppartners.com. ¿Cómo has estado esta semana? Bien, Ana, todo excelente, caluroso, ¿no? Caluroso, caluroso, rico, raro para Ciudad de México que esté tan caliente, pero bien, no tengo quejas. Qué bueno. Em, Te quería comentar que estamos a muy pocos programas del programa 52, Dos. que ya se nos cumple pues prácticamente el año con nuestro podcast, con todos los temas que hemos tirado, y pues vamos a tener que hacer algo grande y bonito para el programa 52. Sí, definitivamente, Ana, este es nuestro episodio 49. Entonces, 49 semanas que hemos estado en vivo prácticamente, o en el aire con los programas, ya casi el año. Contentos, felices, agradecidos y agradecidos con la audiencia también, ¿no? Y sí, definitivamente puestos y dispuestos para celebrar ese programa 52. Excelente, bueno, pero hoy no nos quedamos atrás, hoy vamos a celebrar como un temazo este episodio 49 de nuestro podcast Faro de Conciencia. Hablemos un poco de la culpa. Venga, qué miedo. Sí, qué miedo, pero como yo soy la reina de la culpa, si quieres saberlo. Y esto para nuestros oyentes y escuchas, de donde parte es, la semana pasada Paco y yo tuvimos una conversación en donde yo personalmente expresé cómo muchas de mis decisiones a través de los años, sobre todo antes de empezar en este proceso de crecimiento personal consciente, porque antes tenía un proceso de crecimiento personal pero hacia los lados, ahora es más consciente, mis decisiones se basaron mucho en la culpa. Y cuando uno basa su relación, sus decisiones en base a la culpa, pues por lo general te culpas, tomas una mala decisión, te sigues culpando y es un efecto cíclico, maligno, porque a diferencia de cuando empiezas a tomar decisiones en base a responsabilidad, hay un proceso que se corta internamente, que es el del aprendizaje. Entonces, cuando basas todas tus decisiones en son de culpas, prácticamente pues te ahogas en el mar de las culpas y dejas esa parte de aprendizaje que es la que trae eh, actuar en base a responsabilidades. Entonces eso es como un abrebocas, pero sé que tú tienes también mucho que aportar en esto, así que te cedo la palabra. Pues es que hay mucho que decir en este tema, yo creo, Ana. Definitivamente la culpa como emoción, yo creo que la pondría, pues sí, en la uno o en la dos de las emociones más inútiles que podamos sentir junto con la preocupación, ¿no? Culpabilidad por lo que hice y preocupación por lo que debería de estar haciendo. Y yo creo que es sumamente inútil y además consume un montón de energía cuando estás ahí, porque el problema es que te saca del presente. O sea, en una estás preocupado por el pasado y lo que hiciste, en la otra estás preocupado por lo que tendrías que hacer más adelante. En ninguna de las dos estás en presente. Y el problema con eso es, dejas de vivir y dejas de solucionar y dejas de poder resolver ciertas cosas, ¿no? Creo que la culpa, y platicando un poquito quizás de su razón válida o inválida de ser, pero pues definitivamente es una herramienta de constructo social, ¿no? Y creo que así es como inicia y es como todos somos de alguna manera, pues déjame decir, adoctrinados o programados para sentirla y tenerla desde muy chiquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un elemento socializador. Es una manera de generar unas ciertas reglas, una cierta comportamiento social, y quizás también de alguna manera es pues como el inicio del desarrollo de una cierta conciencia moral. Entonces tiene su utilidad y su razón de ser. El problema es que yo creo que queda muy mal aplicada y muy mal manipulada. El problema es que la seguimos viviendo como adultos como si fuéramos niños y la seguimos convirtiendo en un elemento de nuevo, desactivador, más que otra cosa, ¿no? ¿A qué me refiero? Siento culpa por algo que hice y automáticamente lo asociamos con castigo. Entonces, como soy culpable, pues quiero un castigo. Muchas veces el castigo nos lo damos nosotros mismos
y vaya que somos implacables como nuestros propios verdugos. Y ahí nos quedamos atorados patinando en el soy culpable, me merezco un castigo, me castigo y aquí me quedo. Y lo que te digo, el problema es que no resolvemos nada, ¿no? Y esto terrible, o sea, vivir con culpa es terrible, es desalentador, es desactivador, es desinhibidor o inhibidor del desarrollo y del potencial, ¿no? Así es, Paco, se vuelve un círculo social, un círculo vicioso muy Delicioso. tóxico. Y agregando a lo que estás mencionando, y hablo desde mí, desde un punto de vista de mujer profesional, que le fue bien en su carrera profesional corporativa y demás. Yo tuve varios movimientos dentro de mi carrera, pero desde temprana edad que me casé, yo me casé como a los 24 años, pues hay un esquema en el cual las niñas nos tenemos que meter, ¿no? O sea, tú sales del colegio, entras a la universidad, de la universidad consigues tu trabajo, te casas, tienes hijos y pues de ahí prácticamente pagas tus impuestos y te mueres. No hay más que eso. Ese es, digamos, el paradigma social en donde yo crecí. No quiere decir que mi familia me lo reforzó, pero la sociedad al lado mío, eso era lo que esperaba. Cuando yo me caso a los 24 años y todavía no había terminado mi carrera y tenía que trabajar, porque mi ex esposo no tenía trabajo y yo tenía que seguir estudiando y demás, yo tomé la decisión de no tener hijos. Inicialmente por 5 años. Después, bueno, esos quinquenios se fueron alargando, pero sí te comparto que la culpa que yo sentía cada vez que me preguntaban, bueno, ¿y los hijos cuándo llegan? Era infinita, porque no era solamente la culpa de no estar cumpliendo con la sociedad, sino que mi ex esposo también quería hijos, porque según él quería tener hijos antes de los 40, que pues él cuando se casó conmigo creo que tenía 32, pero yo le pedí 5 años. Sí, un quinquenio. Yo dije, no, de año a año no vamos, pidamos de una vez el quinquenio y a mí me concedieron ese quinquenio. El tema es que el quinquenio se pasó y yo todavía no quería tener hijos. Yo no había cumplido ni 30 años y de hecho yo no quise tener hijos sino hasta los 41. Fueron muchos quinquenios desde el momento que me casé hasta que realmente quise tener hijos. Y la culpa de no querer tener una familia, porque familia es, hoy en día ya la familia está concebida por una pareja y un animalito. Antes era la pareja e hijos, nada más que eso. Esa fue una de las primeras culpas que yo tuve que firmemente manejar y la verdad es que no lo pude manejar muy bien porque no lo asumí. ¿Identificabas que era culpa? Yo no lo identificaba que era culpa, yo trataba de compensar por algo que yo sentía. Porque además es otro efecto terrible que tiene la culpa. O sea, la culpa tiende a generar como una pantalla de humo y te distrae o te esconde lo que realmente estás sintiendo. Entonces muchas veces ni siquiera identificamos, sabemos que nos sentimos mal, sabemos que algo no está caminando bien, pero nos cuesta identificar que es culpa, ¿no? Y es parte del efecto que tiene esta emoción. Esconde y genera una pantalla de humo que cuesta un montón de trabajo identificar. Un montón. Y después, sumándole al tema de no querer tener hijos, llega la situación de yo me empiezo a cambiar de trabajo y de país y desestabilizo el supuesto trabajo de mi ex esposo. Entonces ahí se suman más culpas. Y se puede decir que en mi matrimonio o en mi relación de pareja había muchísimas culpas. Una, pues yo no quise tener hijos con él, pero es al margen. Y segundo, la culpa de tener que estabilizar su vida laboral. Entonces, pues yo tenía que trabajar el doble para compensar esa culpa. Pero de vuelta, como tú dices, yo no identificaba eso como culpa, porque en el momento en donde estás compensando por un pasado, no estás viviendo el presente. Entonces yo sobrehacía y era la super mujer maravilla en esas situaciones porque yo tenía que compensar por lo que no estaba haciendo. ¿Cuánto de eso, Ana? Porque eso es también un aspecto interesante de la culpa. Yo creo que la mayor parte de ella viene de programas o reglas, déjame llamarlo así, que son externas a nosotros.
O sea, que alguien más nos puso ahí, que alguien más nos enseñó, que nosotros aprendimos y que pues como muchas veces con muchas cosas andamos por la vida sin cuestionarlas o sin volverlas a ver de nuevo, pero dejamos que nos gobiernen. Eh, Entonces, ese es el gran problema. Muchas de esas ni siquiera te cuestionas si te aplican o no te aplican, ¿no? Como tú ¿no? mencionabas hace rato, la idea hoy de familia es bien diferente y está bien. Yo no defiendo ni una ni otra, o sea, me parece que es cuál es la mejor, pues la que tú quieras, la que te adaptes. Pero si tu idea el día de hoy y tu realidad es, oye, somos mi pareja, yo y un perro, y esto le llamamos familia, lo cual está perfectamente bien, pero te sientes culpable porque la idea que te impusieron desde tu mamá, tus abuelos, era que tenías que ser tú, tu pareja y tres niños, pues la realidad es que a lo mejor no te aplica y a lo mejor ya no funciona para ti, pero como era la idea que tenía mi abuela y es la idea que me enseñó mi mamá, pues me siento culpable porque no le he dado nietos, porque no tengo hijos, porque estoy fuera del modelo de familia tradicional, lo que sea que eso signifique, ¿no? Y en realidad, pues ya no te aplica, pero No. nunca nos paramos a pensar y a reflexionar como con las creencias, pues por qué las creo, por qué las veo, por qué me aplican o por qué me estoy rigiendo por ellas, ¿no? Sí, y terminas invirtiendo una cantidad de energía Total. insulsa en cosas que te hacen solamente mirar en el pasado y empiezas a compensar esa culpa con sobreacciones o con simplemente comportamientos viciosos. Comes por culpa, haces ejercicio por culpa, eh, porque también hoy en día te comes un chocolate y te da culpa. Es que lo que decía hace rato, te asignas el castigo, Total, ¿no? Porque ya me enseñaron que la culpa requiere castigo. Si soy culpable, tengo que ser castigado. Denme mi castigo, ¿no? sí. Ahora, llega un punto en tu vida o en la vida de algunos de nosotros, al menos llegó ese punto en mi vida, en donde empecé a identificar esas culpas. No que en el momento que las identifiqué supe qué hacer con ellas, porque es un momento incómodo. Decir, no puede ser, yo me estoy culpando por cosas que debería tomar responsabilidad. Sí, hay cosas que obvio tomas responsabilidad, pero te tienes que dejar de culpar. Y quisiera también mencionarte que en ese proceso de identificación de culpas, empiezas a identificar cómo te culpas tú y cómo también culpas a los demás por tus desaciertos. Es que, o sea, yo creo que hay dos caminos con la culpa. La puedes asumir, lo cual lleva un camino y te lo platicamos, o la puedes negar y la traspasas. Que también el problema con eso es que la traspasas y la quitas de tus manos y te quitas la posibilidad de darle una solución, porque se la estás poniendo a alguien más. O a Entonces, otra cosa. es una negación, ¿no? No, yo no soy, responsable. Se la traspaso a alguien más y así ya no tengo que lidiar yo con eso. Que de paso creo que es una de las ganancias de permitirte vivir con la culpa. Claro que hay ganancias, ¿no? ¿Cuál? Pues no tengo que lidiar con el presente. Mejor le dedico recursos a estarme culpando a alguien más, patinando en el pasado y dejo de tener que ser responsable y resolver mi presente, ¿no? Entonces sí, por supuesto que se puede caer también en eso y no, a mí déjame mi culpa, porque si me la quitas después, ¿qué hago? Me tengo que poner a resolver mi vida y eso sí está cañón. Y todo empieza desde bien chiquitos. Y tú me lo Uf. mencionaste cuando o el niño o la niña se pega contra una mesa, se hace daño y la culpa es de la mesa. Sí, mala mesa, le pegas a la mesa, ¿no? Mala, Eh, mala. y así sigues tu vida. Entonces, alguien pudo haber tenido un desacierto contigo y basas una cantidad de eventos que se concatenan con eso a la persona y resulta que la responsabilidad es tuya. Y es bien clásico de la crianza con los niños, ¿no? Es que yo tan cansada y tú con tu relajo y tú tirando y es que no mueves la mesa y yo con mi espalda que me duele, o sea, culpa desde que estamos bien pequeños, ¿no? Sí. Y ahí hay que tomar conciencia de esos pequeños mensajes, pequeños grandes mensajes que estamos mandando a nuestros hijos o a las personas alrededor nuestra, porque no tienen que ser niños. También las personas que están al lado nuestro, no hay mejor forma de manipulación que el usar la culpa.
y lo han utilizado los gobiernos, lo han utilizado las religiones, lo han utilizado la sociedad moderna y antigua, la culpa para manipular. Hay por ahí una frase de Napoleón que va algo así como: haz sentir culpable a tu enemigo y dominará su voluntad. Eso está brutal y es cierto. O sea, yo creo que una de las mayores, no sé si le quiero llamar técnica, pero una de las mayores formas de manipulación es a través de la culpa, de hacer sentir a las personas culpables, ¿no? Sí. Entonces, cuando estamos en esa labor de criar o educar, no criar, criar es una mala palabra, no sé, es más vale educar o formar otros individuos a nuestro alrededor o influir en otras personas a nuestro alrededor. Realmente hay que ser bien, bien cautelosos con la forma que nos estamos dirigiendo. Y cuando digo eso, también hay que tomar conciencia de cómo nosotros nos estamos castigando, que esto ya lo hemos hablado en varias oportunidades, pero somos implacables con nosotros mismos. Y yo creo que mucho de liberarnos de esa culpa es hacer ese ejercicio de perdón con nosotros mismos, que nos cuesta muchísimo. Sí, totalmente, Ana. O sea, yo creo que si me dejas hoy, ¿cómo se debería o cómo recomendarías de alguna manera manejar la culpa? Yo creo que lo primero es eso. O sea, como platicábamos hace rato, hay que identificar qué es culpa, ¿no? Porque muchas veces está la bomba de humo y no nos damos cuenta, pero es bien importante identificar qué la está generando. O sea, de dónde viene, como decíamos, cuáles son esas creencias o esos programas que traigo y cuestionarlos. Porque mucho de este problema se acaba cuando lo haces consciente, cuando conscientemente dices, a ver, ¿qué es lo que me lo está generando? ¿De dónde viene? ¿Qué es esa regla o qué que según yo estoy incumpliendo y por la cual me estoy sintiendo culpable? Y realmente me aplica o no. Y si no me aplica, conscientemente déjamela a un lado, ¿no? Yo veo, o sea, en términos de proceso, creo que cuando hago algo, hay una acción de mi parte que genera una consecuencia, que genera un problema, y yo lo manejo desde la culpa. El tema es que veo la culpa y entonces como siento la culpa, sé que merezco, y lo pongo bien entre comillas y lo digo, pero así se siente, sé que merezco un castigo. Y entonces, si no me lo imponen, yo me lo impongo, pero me autoimpongo ese castigo, ¿no? Y el momento en que eso sucede, me quedo en el pasado, viviendo con lo que hice y de lo que soy culpable y por el cual estoy siendo castigado. Y eso te pone en una situación en la que te bloquea, porque te puedes quedar el resto de tu vida sintiéndote culpable, autocastigándote y nunca haces esa reflexión para decir, bueno, ya estuvo, ¿no? Déjame perdono y ya pagué la condena, déjame decirlo así y me muevo a otra cosa. ¿Cuál es la diferencia cuando me siento culpable y cuando me siento responsable? Creo que cuando te sientes responsable y lo asumes desde la responsabilidad, no desde la culpabilidad, entonces lo que tienes no es un castigo, lo que tienes es una consecuencia que te da un aprendizaje. Y en el momento en que tienes ese aprendizaje, lo tienes el día de hoy en el presente y entonces puedes poner una solución, puedes hacer una corrección hoy para que eso no vuelva a suceder hacia adelante. Y entonces sí tienes un momento de crecimiento y de construcción, porque precisamente estás resolviendo algo y lo estás aprendiendo y lo estás utilizando proactivamente para generar una mejor situación. Del lado de la responsabilidad, del lado de la culpabilidad te quedas patinando en el pasado, no resuelves nada y además expuesto a que vuelva a suceder y con la misma, ahora sí déjame llamarlo, con la misma creencia limitante, con el mismo programa, con la misma regla muchas veces estúpida, porque además son reglas que pudieron haber tenido validez en su momento. Hacíamos hace rato, otra vez regreso al ejemplo, ¿no? De lo que debería de ser una familia. Sí, claro, pero no en las mismas condiciones en 1950 que hablando 70 años después, en 2020, ¿no? Ni económicas, ni de situación, ni del planeta, ni de nada. ¿Por qué te seguirías rigiendo por la regla de 1950, ¿no? Sí, y ahí te tendría que decir que hay muchas cosas, al menos dentro de lo que es el género femenino, que se esperan de la mujer, que todavía siguen rigiendo muchos de las construcciones sociales que tenemos. Entonces, te doy un ejemplo. Hoy en día tenemos nuestra empresa. El tiempo que yo logro pasar con mi hija lo defino yo, pero hay veces pues las responsabilidades que nosotros tenemos con nuestros clientes me alejan de mi hija, ¿no? Si yo me quedo en la culpa de no estar pasando el tiempo con ella, lo que hago es sobrecompensar, porque así es, ¿no? Y es una forma de educar y la respeto para aquellos que la tengan. Yo elijo no hacerlo así, porque si no yo estaría overcompensating o sobrecompensando Claro. absolutamente todas mis malas acciones, que es que tengo muchísimas, ojo,
sea, no es que digo, ay, no, ya tomo responsabilidad y no hago mal las cosas, no, obvio que sí, pero ya asumir esas situaciones se asumen desde otro punto. Entonces ya sabes que no es que tengas que pasar las 24 horas del día con tus hijos o con tu pareja o demás, sino el tiempo que estás realmente que sea significativo. Y eso empiezas a racionalizar muchos de los pensamientos que tú tienes en cómo relacionarte con las otras personas y empiezas a eliminar mucha de esa culpa que te empieza a generar. Yo creo que hay un gran sentimiento detrás a veces de las situaciones de culpa, Ana, un mensaje a uno mismo en el sentido de es que no soy lo suficientemente importante o no tengo derecho a querer lo que quiero, porque venimos con un chip de imponer una cantidad de cosas tremendas, sobre todo yo creo que al lado de la mujer, imponer un montón de cosas tremendas antes de la persona, antes de la persona como uno mismo, como la unidad. Entonces, es que si quieres resolver algo, quieres algo para ti, o quieres espacio para ti, o quieres un tiempo para ti, está mal. ¿No? ¿Por qué? Porque pues primero el sacrificio, primero los demás, primero la convivencia, primero todo lo que sucede alrededor, todo lo que te piden y después tú. Y eso está tremendo. O sea, Mm. tremendo porque si llegas a hacer algo te sientes culpable, tremendo porque muchas veces no te atreves a hacerlo precisamente porque pues ¿cómo crees? Y esto de nuevo totalmente desactivador, totalmente en contra de tu crecimiento y en contra de tu bienestar, ¿no? O sea, no puedes hacer y no puedes dar por el otro lo que no te das tú mismo. Y sin embargo, queremos partir de resolverlo de todo mundo antes de resolverlo de nosotros. O de proveer para todo mundo antes de proveer para nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa ya es una pelea perdida, antes de que siquiera inicie, ¿no? Y súmale a eso el castigo que te autoimpones, cómo te empiezas a hablar, cómo te empiezas tú solito a descalificar. Entonces no hay forma de salir de ese círculo no virtuoso, es vicioso absolutamente. Y aquí, como tú decías, hay una gran diferencia entre tomar o actuar en base a responsabilidad, porque tú te puedes hacer responsable inclusive de cosas que no te tendrías que hacer responsable, pero ya como tú afrontas las situaciones es completamente distinto y no es destructivo porque, como lo mencionabas, hay un aprendizaje en el medio, hay una enseñanza. Totalmente. Y desde la conciencia y de la elección. O sea, estoy consciente y estoy eligiendo esto, lo que te decía. Va, hay consecuencias, sí, pero las asumo, las tomo y trabajo sobre ellas, las aprendo. Desde la decisión consciente. Porque también desde la culpabilidad es bien cómodo lo que hacía hace rato, pues me desentiendo. Soy Mm. culpable, entonces no resuelvo y entonces no, es que desde la culpa y es que me siento muy mal y sí, ahí quédate en ese círculo vicioso de autocompasión. O sea que también ese es el gran problema, detona una autocompasión tremenda y ese es el gran riesgo, que te pases el resto de la vida autocompadeciéndote, autojustificándote y sin resolver nada, ¿no? Sí. Y cuando no lo haces internamente, entonces culpas a un elemento externo y pasas, no sé, quinquenios y quinquenios de tu vida echándole la culpa a un tercero o a una situación que se presentó en el pasado que te llevó a donde estás. Entonces ahí tampoco puedes crecer y no puedes seguir desarrollándote y progresando como ser humano. Totalmente. Y además siempre culpamos desde lo negativo. O sea, Ah, vaciamos todo lo negativo y lo más negativo en la culpa, pero nunca consideramos que lo que decía hace rato, así tan irónico como suena, claro que hay ganancias y claro que hay aspectos en cada cosa que hago, ¿no? No, es que mi papá me exigía demasiado, sí, pero a lo mejor por eso sabes trabajar. A lo mejor mm, por eso eres una persona responsable y también se vale culparlo de eso, ¿no? Es que mi papá fue un maltratador y fue un alcohólico, sí, eso está terrible, pero también a lo mejor por eso tú no lo eres, ¿no? Y deseaste y aspiraste a algo mejor. O sea, qué es también lo positivo que viene, ¿no? Porque al final del día todo, absolutamente todo tiene los dos aspectos. Todo es qué le quieres ver y en qué te quieres enfocar. Y si vas a tirar todo el veneno en lo negativo, está bien, date, pero también búscale el lado positivo y también tírale ahí para que tengas algo más en qué enfocarte también y que sea más constructivo. Lo otro también es, de nuevo, el peligrosísimo círculo de la autocompasión, ¿no? Y del no resuelvo y del ahí me quedo y en el lamento y en el... Sí, pero a ver, hablando de responsabilidad, deja de culparte y más bien responsabilízate y resuelve, ¿no? Lo que tengas que resolver. sí, Paco, y cuando tú estás culpando a un
a otra persona, a un elemento externo y demás. Se habla mucho de ejercer el perdón hacia esas personas. Yo en experiencias propias y aquí, ahora, por favor, opina tú alrededor de esto y los oyentes también pueden tener su opinión, pero yo personalmente considero que tú para poder perdonar a un tercero, te tienes que primero perdonar a ti mismo y es un proceso de autoconocimiento tuyo antes de salir y verbalizar, no, te perdono, porque no funciona así. No, y lo conecto con lo que decía hace rato, Ana. ¿Cómo le das a alguien más lo que no te das tú mismo? ¿Cómo le das a alguien lo que no está en ti? Si no sabes perdonar, si no lo ejerces contigo mismo, ¿cómo lo haces hacia afuera? O lo haces de dientes para afuera. ¿Qué tanto realmente estás perdonando y qué tanto sigues cargando? Que además esto es bien común. Sí te perdono, pero en la siguiente conversación te lo saco, Ujú, ¿no? Sí te perdono, pero no olvido ujú. y te lo tengo guardado. Pues, ¿cuál perdón? Y así de implacables como somos, así somos también hacia afuera, ¿no? Andas cargando cosas que sucedieron hace años. Sigues sangrando por heridas que hace años que debieron de haber cerrado. ¿Por? Pues te digo, sé que es la ganancia que le estás encontrando ahí, ¿no? Sí, bien curioso eso. Empieza y termina siempre con nosotros y con nuestro autoconocimiento. Entonces, al menos yo el ejercicio que hago, porque la culpa es mezquina y una vez Claro, identificas, se te va y se te trepa la otra. claro. Yo sí elijo estar siempre alerta de ver cuando me estoy autocompadeciendo y autoculpando de cosas, porque es es como una espinita, ¿no? Como esas que se te quedan, una astilla que se te queda en el dedo y te empieza a molestar y molestar y tú te la empiezas a molestar y de un momento a otro tienes el dedo engangrenado o lleno de pus o lo que sea. Así son las culpas. Siempre hay que estar muy vigilantes de qué es lo que tú te empiezas a hablar, a decir y cómo te lo empiezas a hablar y a decir. Entonces, no es que no tenga culpas, no es que uno elimine las culpas de un día al otro, pero sí empiezas a desarrollar una, como un sexto sentido para identificarlas. Y hay veces te sientes culpable por cosas, no, pues sí, es culpa mía que se rompió el vaso, lo dejaste caer, o sea, ¿de quién más iba a ser la culpa? Pero de eso pasa, o sea, hay que saber pasar la página y realmente seguir mirando hacia adelante el presente y el futuro. Sí, y entender que no, o sea, hay otras maneras de relacionarse que no sean desde la culpa, ¿no? Porque muchas veces andamos por el mundo relacionándonos desde la culpa, ¿no? Y lo ves en las conversaciones del día a día, es que no me has hablado. Es que no me regresaste el mensaje, yo que estoy aquí encima de tu... A ver, güey, pide lo que quieres, sé directo, ¿no? Habla en función de, no tienes que estar generando culpas y no tienes que estar tampoco, porque se cae también en en esa situación, ¿no? Es que estoy muy enfermo y no me has hablado, ¿por qué no me marcas y me dices quiero hablar contigo? O sea, ¿por qué tienes que ir primero por la toxicidad, ¿no? O por el pasivo agresivo. Pide lo que quieres. O sea, te lo mereces, lo vales. Creo que tiene mucho que ver con ese sentimiento de qué tanta autoaceptación tienes también y qué tanta autovalidación tienes. No necesitas chantajear desde la culpa, no necesitas hacer sentir a la otra persona culpable. Pide lo que quieres. Expresa lo que quieres, atrévete y manéjalo, ¿no? Porque el otro no es sano ni para ti ni para la otra persona y ya de entrada otra vez entras en una petición que ya va en un contexto negativo de entrada. Pues lo más seguro es que no recibas la respuesta que estabas esperando o que te gustaría, pero tampoco la estás haciendo de la manera más positiva, ¿no? Es como una olla a presión. cien Empiezas a por hacer. ciento 100%. Apenas en una conversión, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo manejas? Pues todos los días. Como decías tú hace rato, no es perfecto. Oye, es que no, claro que a todos nos sucede y claro que todos tenemos nuestros momentos. Ahora, lo que yo siempre recomiendo, como en todo, es bien diferente vivir desde la inconsciencia que de la conciencia. Es Mm. bien diferente vivir en proactividad y tener pronoia que caer en la paranoia y estar atorado en el pasado, ¿no? Y es lo que hace totalmente la diferencia. Decía hace rato, cada cuando revisas tus creencias. Y se vale hacerlo para todos, ¿no? Los escuchas saben, yo también estoy divorciado, tengo una niña, vive con la mamá. Y este ha sido un tema también grande porque, oye, es que no te sientes culpable de que tu hija está creciendo sin papás. ¿Cómo que está creciendo sin papá? Sí, aquí estoy, o sea, no es que esté en otro planeta, en otra dimensión o la haya abandonado, ¿no? Aquí estoy, pero no vive contigo.
Te sorprendería la cantidad de familias y de parejas que están casadas y de todos modos no ven al papá, ¿no? No estoy diciendo que una sea mejor o sea otra peor. Lo que estoy diciendo es, pues tú haces lo que vives y cómo se lo transmites. Si yo se lo explico a mi hija y se lo transmito todos los días desde la culpa y me siento culpable y no estoy, pues le estoy generando un infierno. No es así. La Sí, realidad es que tiene la oportunidad de aprender también a vivir de otra manera, a desarrollar otro tipo de habilidades, a tratar de ser independiente y a entender que el que su papá no esté con ella todos los días no quiere decir que no tiene un papá o que no la quiere o que no tiene derecho a verlo cuando sea que se le dé la gana verlo, ¿no? Entonces, esas son cosas que manejas. Claro que podría haber yo sido un infierno en mi vida y decir, "Oh, qué terrible, ya fallé y fracasé en la vida porque tengo una hija y no estoy viviendo con ella". No, o sea, no. Y ahí al contrario, ¿no? Hay muchas ganancias y muchos aciertos. Y creo que así aplica para todo. Oye, es que estudié una cosa y me estoy dedicando a otra y me siento culpable porque mis papás me pagaron la carrera. A ver, o sea, primero veamos, ¿estudiaste lo que tú querías estudiar o cumpliste las expectativas de todo mundo menos las tuyas? Segunda, estar atrapado en algo que no te gusta y levantarte todos los días a hacer algo que no te gusta es la muerte. Y además cometer el error de en base a ese sueldo que te pagan por hacer lo que no te gusta, ir a hipotecar tu vida y ir a hipotecar el sueldo de los próximos 20 años. Mejor métete en una prisión de máxima seguridad. O sea, te estás literalmente metiendo en una condena por cumplir de nuevo las expectativas de alguien más. Entonces, creo que lo que quiero decir es un tema de evaluar tus creencias, tus valores. Oye, tus valores, sí, claro. Se vale evaluar los valores y se vale entender a ver cuáles son mis valores, qué es lo que me está moviendo. Esto todavía me funciona o ya no me funciona. ¿Lo quiero cambiar o no lo quiero cambiar? El problema de nuevo es que todo eso lo aceptamos y lo damos por hecho cuando ni siquiera es lo de nosotros, ¿no? Son los de tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus bisabuelos y a veces hasta más atrás. ¿Por qué estarías viviendo con las reglas de hace 100 años? Cuando sí, menos sin analizarlas, analízalas y si todavía aplican, quédatelas. O sea, hay cosas que sí aplican. Oye, tienes que ser íntegro, tienes... Sí, eso tiene aplicación. Primero Dios, seguirá teniéndola toda la vida, ¿no? En todas las eras. Pero hay cosas que definitivamente no. Y si es así, pues hazlas a un lado y genera nuevas creencias, genera nuevas reglas que te funcionen, genera una nueva manera de ver las cosas, ¿no? Una nueva identidad en ese sentido, una nueva situación. Porque vivir bajo la identidad y vivir bajo la narrativa de culpabilidad, de soy culpable, y entonces merezco ser castigado, o sea, es el infierno aquí, ¿no? muy No, bien, muy bien dicho. Me encanta cómo lo expresaste y sí, para generar conciencia tienes que empezarte a cuestionar para aprender más de ti. Y si es necesario escribir las creencias que hoy por hoy rigen tu vida y ver si realmente esas son las que con las cuales estás de acuerdo y estás dispuesto a vivir, porque si no, pues, hay que generar unas nuevas, es así de sencillo y no es tan difícil, o sea, no es tan no, difícil. no. En realidad es mucho más sencillo. El problema es darse esa oportunidad de sentarse con uno mismo y tener esa conversación con uno mismo, ¿no? Sí. Y puede ser incómodo al principio, sí, es incómodo al principio, después se va desarrollando ese músculo en donde ya empiezas a cuestionarte ya por deporte. Y lo lindo de esto es que hagas lo que hagas, lo vas a hacer por convicción y vas a empezar de a poco a cambiar lo que es ese sentimiento de culpa por un sentimiento de responsabilidad que es totalmente lo opuesto y que encima de eso te hace sentir más en armonía como como ser humano. Es brutalmente empoderador, Ana, cuando empiezas a hacer eso, porque justo y además empiezas a ver el cambio inmediatamente en tu vida. En automático se refleja. Y llega un momento en que dices, "Bueno, pues sí, tarado, ¿por qué estaba yo creyendo esto y por qué tardé tanto tiempo atorado con esto, no? No era tan complicado". Pues no, pero hay que serlo consciente, ¿no? Hay que hacerlo consciente. Entonces, mi mensaje final, como fue el del principio, es cambiemos la culpa por responsabilidad, cambiemos el castigo por aprendizaje y cuestionémonos, ¿no? Ese sería como mi mensaje final porque ya estamos llegando al final de nuestro programa, Paco. Tu culpa. Me hables Me gusta. demasiado. Sí funciona, tú échamelas. No, yo creo que de la misma manera, Ana, yo reitero, ¿no? Lo que siempre digo, se vive muy diferente desde el diseño que desde el default. Vivan en conciencia, sean conscientes de la vida que tienen, de la gran oportunidad y del gran valor y de todo el cambio que se puede generar
cuando empiezas desde lo básico que es cambiarte a ti mismo, ¿no? Y ser consciente de ti mismo. Excelente. Un placer haber compartido esta media hora contigo. Nos Todo hablamos. bien. Encantado, Ana. Todo mío. Excelente tarde y excelente resto de la semana para los escuchas.